Saludo con mucho gusto a la diputada Dulce María Sauri. Se plantea una reunión de la sección instructora de la Cámara de Diputados para decidir en torno a los casos pendientes de desafuero. Dulce, buenas noches. ¿Cómo viene el periodo extraordinario? Con mucho gusto, Guillermo. Hoy por la tarde sesionó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y recibió notificación de que la mesa directiva había recibido dictámenes de la sección instructora en relación al desafuero de dos legisladores, de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo. Ambos han solicitado su desafuero la Fiscalía General de la Ciudad de México para proceder por asuntos distintos, pero para proceder en su contra. Yo, al notificar a la Junta de Coordinación Política, esta a su vez consideró la pertinencia de solicitar un periodo extraordinario de sesiones a la Comisión Permanente, con el propósito exclusivo de que se erija en jurado de procedencia a la Cámara de Diputados y conozca estos dictámenes, los debata y finalmente defina si les quita o no el fuero a estos legisladores. ¿En qué momento va a ocurrir el periodo extraordinario y qué consecuencias va a tener, Dulce? El primer paso es que la solicitud sea procesada por la sesión de la Comisión Permanente del próximo miércoles. Aceptando la convocatoria al periodo de sesiones, aprobándola, esta es publicada en el Diario Oficial. Se ha hablado de que es muy probable que este periodo extraordinario sea el próximo lunes 12 de julio, con ese propósito exclusivo. ¿Sería ese el único tema para el cual se realizaría el periodo extraordinario o se ven otros temas en la agenda? De acuerdo a lo acontecido hoy por la tarde, no parece que la Junta de Coordinación Política vaya a considerar otro tema que no sea los dictámenes de la sección instructora. Dulce María Sauri, con este periodo extraordinario, pues prácticamente estaría terminando la legislatura. Estamos a unas cuantas semanas de la transición en la Cámara de Diputados. Conforme van pasando los días, van pasando las semanas y se van concluyendo todos los trámites relacionados con la elección de la próxima legislatura, es cada vez más difícil que haya razones para convocar a un periodo de sesiones extraordinario. Sin embargo, el hecho es que esta legislatura concluye sus funciones hasta el 31 de agosto. Entonces, en cualquier momento, potencialmente, habría un periodo de sesiones, pero asuntos para abordar en este momento, además de la sección instructora, no hay en el radar ningún otro. Dulce, aprovechando esta conversación, ¿cuál sería el balance que harías de lo que fue esta legislatura, que estará terminando sus funciones acabando agosto? Mira, el primero y para mí más significativo es que presenta o parece haber sido una singularidad en un largo proceso de construcción del pluralismo y la diversidad en la Cámara de Diputados. Me refiero que esta legislatura fue la primera desde 1994 en que un solo partido político tuvo la mayoría absoluta. Esto, de acuerdo a los resultados de la elección del 6 de junio, ya no se da el rasgo distintivo de la 65 legislatura. Para efectos internos, es decir, de la organización de la Cámara de Diputados, esto significa que la Junta de Coordinación Política no será encabezada a los 3 años por el mismo partido político como sucedió en esta ocasión, y que implicará también que las 3 fuerzas políticas mayoritarias, que de acuerdo a todos los datos de este resultado electoral del 6 de junio serán nuevamente Morena la primera, Acción Nacional la segunda y el PRI la tercera, pues se les corresponderá a cada una de ellas un año encabezar la Junta de Coordinación Política.
También se hará válido otro principio, que no puede tener el mismo partido político la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la mesa directiva. Entonces, esto significa asimismo que cada uno de los 3 años, la primera, segunda y tercera fuerza hará la propuesta al Pleno para lograr obtener la mayoría calificada, exigencia para elegir la mesa directiva. Sin duda, políticamente los tiempos por venir se ven interesantes. Dulce, con base en tu experiencia política de tantos años, ¿cuáles consideras que van a ser los desafíos que enfrentará la nueva legislatura? Quisiera más bien decir cuál es mi deseo. Mi deseo es que haya construcción de acuerdos, no desde una posición de fuerza, desde la imposición, sino desde el razonamiento y el encuentro de coincidencias que hagan posible desarrollar una buena legislación en todos los terrenos. El hecho de que un partido político haya tenido la mayoría absoluta y que con sus aliados prácticamente tocaran la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, realmente ha obstaculizado la revisión cuidadosa, detallada, donde las opiniones de todas y de todos no son solo escuchadas, sino atendidas. No en balde, Guillermo, esta legislatura creo que acumula el récord de acciones de inconstitucionalidad, de controversias ante la Suprema Corte de Justicia, por no hablar de los amparos que han suscitado diversas reformas y nuevas leyes que se han aprobado justamente por una mayoría que a pesar de que se daba razonamientos, se mostraban evidencias, pues se negaba a modificar su criterio y se imponía. Y final de cuentas resultaba en una acción de inconstitucionalidad, de múltiples amparos o en controversias. Espero que la próxima legislatura logre superar esta situación y haya una legislación en donde las distintas opiniones puedan encajar en una buena ley. Dulce María Sauri, déjame hablar un poco del tema partidista. En algún momento fuiste presidenta del PRI. En estos últimos días hemos visto algunas complicaciones en tu partido que generaron incluso actos de violencia de algunos militantes priistas. ¿Cómo ves el futuro del PRI? Bueno, en primer término, el PRI tiene en la Cámara de Diputados, en esta nueva conformación, donde tendrá 71 diputadas y diputados frente a los 48 que estamos concluyendo esta 64 legislatura, su fuerza principal. Porque como bien sabes, Guillermo, territorialmente el PRI el 6 de junio sufrió un retroceso serio, grave, porque de las 15 gubernaturas, 8 encabezadas por el PRI perdió las 8 y además perdió las otras 7. Es decir, el PRI pasó de tener 12 gubernaturas a partir del próximo año, porque tienen distintos momentos de cambio, a partir de 2022 solamente 4. Y este retroceso territorial es muy importante que el PRI se enfrente a esa realidad y busque encontrar en otros espacios políticos acciones que resultaron en buenos resultados. Me refiero particularmente a lo que sucedió en toda la zona amplia del Valle de México, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, algunas partes de Hidalgo, también algunas partes de Puebla, así como en los estados de Coahuila y Nuevo León. En este último vale la pena señalar que si bien el PRI no logró el triunfo en la gubernatura, ganó la mayoría de los distritos federales electorales. Entonces hay, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, como en el Congreso del Estado de Nuevo León, una importante representación del Partido Revolucionario Institucional. Si entiendo bien, no estando de acuerdo con los hechos violentos que pasaron en los días anteriores, el PRI pues tendría que ser más autocrítico. Indudablemente, me parece que la violencia, sobre todo cuando ésta intenta evitar los accesos a los edificios, etcétera,
poco ayudan a la reflexión. Yo prefiero los argumentos, prefiero el debate político, prefiero la construcción de acuerdos, porque me parece que cuando tratas de avasallar con la fuerza que te puede dar, como hace un momento mencionaba, el número en la Cámara de Diputados o la función que los estatutos le otorgan a la dirigencia, cuando se intenta desoír a las minorías, entonces empezamos con problemas. Ahora, estoy en total desacuerdo con la violencia que se ha registrado en los últimos días. No me parece que sea de manera alguna útil para el PRI dar una imagen de confrontación interna, porque como bien me recordaba alguien hace unos días en una entrevista, bueno, pues cómo pedir el voto por mi partido si están adentro totalmente confrontados, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. Dulce, déjame pedirte una última opinión sobre la consulta que va a tener lugar ahora en agosto, una consulta que le va a costar al país 500 millones de pesos. Dicen que para enjuiciar a los expresidentes, pero en realidad la pregunta es muy genérica, es para juzgar, en todo caso, a cualquier funcionario del pasado que hubiera estado en falta. ¿Qué opinas de eso? ¿Le ayuda al país o más bien nos hace perder el tiempo? A ver, la primera cuestión es que la consulta desde que se gestó la reforma constitucional, que por cierto se hizo a principios de 2019, por cierto fue una reforma que salió de Cámara de Diputados, fue al Senado, en el Senado sufrió una serie de modificaciones, regresó nuevamente a la Cámara de Diputados para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos de interés público. Desde ese momento se sabía que la convocatoria a la consulta sería el primer domingo de agosto. Por cierto, la Constitución no dice del año de la elección, dice el primer domingo de agosto. O sea que incluso es posible imaginar que haya una nueva consulta el 1 de agosto o el primer domingo de agosto del año 2022. Bueno, la segunda cuestión es que cuando empezó a juntarse el número de firmas necesarios para solicitarlo, parecía a final de cuentas que no se iban a juntar. Entonces el presidente de la República formuló la solicitud, tiene la atribución, y presentó una propuesta de pregunta que la Suprema Corte de Justicia transformó en una acción, digamos, un tanto extraña, porque la Suprema Corte de Justicia tiene atribución para decir así sí o así no, pero no para reformular, y dejó una pregunta en que es muy difícil ubicar lo que fue la intención del presidente, es decir, que opinara la sociedad mexicana sobre los expresidentes. ¿Por qué lo digo? Porque la Suprema Corte dice la actuación en años pasados. Y años pasados, Guillermo, son todos excepto 2021. Los resultados son vinculantes, quiere decir obligatorios para el Poder Ejecutivo y para el Legislativo. Pero ¿de qué resultados vinculantes hablamos? No alcanza a haber claridad en enjuiciamiento a actores políticos de años pasados. ¿A cuáles? ¿Le hacemos un enjuiciamiento a Álvaro Obregón por haber pretendido reelegirse en 1928? O sea, a esas preguntas absurdas podemos llegar porque es una consulta cuya materia nunca estuvo claramente definida. Dulce María Sauri, te agradezco tus opiniones, te aprecio que nos des una visión política de lo que está pasando. Por lo pronto veremos qué sucede en la sección instructora y desde luego en el cierre de esta legislatura que ha sido complicada, bueno, como ya casi todas lo son. Gracias. Así es. La instructora ya entregó sus dictámenes. Estaremos muy pendientes de que la comisión permanente autorice la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinario y que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia para conocer estas solicitudes de desafuero. Te agradezco mucho. Es la diputada Dulce María Sauri. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.